Buenas noches, hermanos. Pues hoy los invito a que nos acompañen en otra charla donde vamos a estar testificando, gozándonos de las maravillas del Señor. Vamos a aprender mucho y nos vamos a edificar como iglesia. Así que agarre un cafecito, un tecito y acompáñenos hoy porque vamos a tener una hermana desde Honduras que nos va a hablar cómo es ser mamá de un hijo con autismo. Ella y su familia pues nos han abierto las puertas de su corazón y hoy nos van a contar cómo es ser mamá, esposa, hija del Señor en este camino que el Señor ha dispuesto para ellos de ser padres de un hijo con autismo. Vamos a ver sus experiencias, lo que han aprendido y todo lo que tienen para testificar. También ellos sirven en el ministerio de niños con discapacidades en su iglesia en Honduras. Así que vamos a invitarlas. Vamos a invitar a Mirna, que nos acompaña hoy. Así que si tienen cualquier pregunta, pueden dejarla en la cajita de preguntas. Cualquier pregunta que... O para Mirna, ella se está uniendo a nosotros. Es importante dar espacios a familias de hijos con diferentes diagnósticos, ¿verdad? Es importante escuchar sus experiencias, su caminar en el Señor. Es importante escuchar cómo ellos enfrentan la vida en el día a día, en la escuela, cuando salen de viaje, cuando salen de su casa, cuando están congregándose, ¿verdad? Es importante que como iglesia escuchemos a esta familia, que les abracemos, que le apoyemos y que reconozcamos que en el Señor ellos tienen dones y tienen talentos para aportar. Así que nuestra hermana Mirna ya está conectada. Mirna, ya te mandé la invitación, solo tienes que aceptar. Y las vamos a tener aquí. Nos dice que Mirna no se puede. Ok, denme un segundo. Ah, aquí está. Perfecto, ahora sí. Cualquier pregunta que tengan o algún comentario. Hola. Ah, aquí estamos. Hola. Y tenemos a Jensi con nosotros, mejor todavía. Hola Jensi, bienvenido seas. Qué felicidad tenerte aquí con nosotros. Gracias. Es un placer para nosotros estar aquí. Mirna, qué gusto, pues ha llegado el día de conocerte, a ti y a tu familia. ¿A mi esposo? Quiero... Sí, claro que sí. Aquí estamos. Dios les bendiga. Igualmente, hermano, qué gusto tenerlos todos aquí para testificar de las maravillas del Señor y conocer un poquito más cómo es una familia en la fe, ¿verdad? Caminando con un regalo del Señor, que son los hijos que nos da. Y Jensi es uno de los 3 que tienen ustedes y él vive con autismo, entonces vamos a conocerlos un poquito más. Así que el tiempo es de ustedes, cuéntenos. ¿Cómo fue ese diagnóstico? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue ese principio, el caminar como una familia de un niño con una discapacidad? Gracias, primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí. Gracias, Silvia, es un placer realmente estar contigo y con todos los que nos están escuchando para compartir un poquito de nuestro testimonio. Como padres de un hijo con autismo, el día que nos dieron el diagnóstico de autismo, fue muy duro, nuestras vidas cambiaron totalmente, ¿verdad? Pero pues de a poquito hemos ido saliendo adelante. Somos
padres de 3 muchachos, ya una hija mayor que ya es mamá, ya somos abuelos nosotros. Jensi, que aquí está, se los presento. Él es Jensi, es nuestro segundo hijo y tenemos un tercer hijo que se llama Brian. Eh, y él fue el que nos la diagnosticaron con autismo. Eh, Tiene 26 años, pero es un joven amoroso, cariñoso, obediente. Y pues aquí lo van a ver ustedes. Él sentado a la par mía, él aquí se va a estar. Y va a estar observando y no va a armar berrinches ni nada porque a él le gusta mucho también, o mejor dicho, ya aprendió también a recibir sus clases durante todo ese tiempo de pandemia, sus clases bíblicas las recibía por Zoom, ¿verdad? Eh, Realmente los problemas sociales, los problemas de comunicación, de aprendizaje, que se presentan en estos niños autistas no son fáciles, no son fáciles, pero con la ayuda de Dios hemos ido saliendo adelante, ¿verdad? Convivir con un niño con autismo requiere de disposición y de mucho esfuerzo. No ha sido una carrera fácil, ¿verdad? En estos 26 años, pero gracias a Dios, nuestro caminar de la mano de Dios ha sido que la carga sea más ligera, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios en todo este caminar con Jensi, encontramos personas, instituciones que nos apoyaron mucho, instituciones como Teletón, el Centro Especial Creer y el Centro Integral Podemos. Fueron 3 instituciones donde recibimos mucho apoyo. Cuando nosotros nos diagnosticaron el autismo, como les comentaba, fue una situación muy difícil, algo que no sabíamos ni qué era. Mm. Y entonces yo recuerdo que cuando llegamos por primera vez a Teletón, yo me encontré con muchos casos mucho más difíciles que, que el de nosotros. Mm. Entonces ahí me di cuenta que realmente Dios tenía misericordia de nosotros y sabían que nuestro caso no era tan difícil y tan complicado como los que yo miré allí. Ujú. Eh, Fueron unos tiempos difíciles porque él tenía, no teníamos en esta época nuestro propio medio de transporte y él no caminaba todavía. Entonces yo iba en bus chineándolo y lo llevaba a las terapias y me encontraba con tantas dificultades porque él en la calle me armaba berrinches y él tenía que realmente poder acostumbrarse a ese otro ambiente que ya era fuera de casa, pero poco a poco, ¿verdad? Él fue cambiando y luego eh, en la institución donde yo trabajo para un banco Ujú. Honduras, y gracias al Señor ha sido de mucha bendición porque tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de que me facilitan o me ayudan con un horario especial para atenderlo más a él cuando estaba pequeño, de poder Wow. terapias, de poder que él no faltara a sus terapias. Entonces, y gracias a Dios ahí mismo encontré a una persona que me ayudó para llegar a la escuela, que les comentaba en el Centro Creer, eh, y ya me recibieron ahí en esa escuela, me atendieron, lo evaluaron a él, lo recibieron con cariño también. Fue otro proceso porque era otro lugar donde él iba a conocer y todo. Y fue también complicadito
pero nunca me desanimé. Yo sabía que Dios estaba conmigo y que Él me daba esas fuerzas para seguir y seguir adelante. Y así esas instituciones y mucha gente que nos ha apoyado siempre con consejos y de todas formas, gracias a Dios, pues fuimos avanzando y hemos salido adelante realmente con Jens. Eh, Veo que hay, que es importante, ¿verdad? Que la iglesia vea que hay, que necesitan ustedes, ¿verdad? Como familia, que representan a todas, pues necesitan de un apoyo completo, ¿verdad? De un apoyo de organizaciones en la comunidad, del apoyo eclesiástico dentro de la comunidad de la fe, apoyo laboral, o sea, es un trabajo de equipo, ¿no? Nos necesitamos a todos. Y por eso es importante hacer alianzas y entender y conocer en nuestras comunidades cuáles son las organizaciones que le pueden brindar apoyo a estas familias en nuestras congregaciones o en las familias que pueden llegar a nuestras congregaciones. Y viceversa, haciendo alianzas con ellos, ellos pueden referir a familias que quieren buscar de Dios. Y ellos pueden saber, oh, nosotros conocemos una iglesia que le da la bienvenida a familias como la tuya, ¿verdad? Y es una alianza de dos vías. Y es claro en el testimonio de ustedes, en la vida de ustedes, que todo ese tipo de apoyo han hecho la diferencia en ustedes como familia. Mirna, yo creo que ahora nos entremos un poquitico más así en detalle. Tú me contabas como tu testimonio, ¿verdad? En lo personal, cómo tu esposo se iba a una iglesia Hola. cristiana. Sí, ¿me escuchas? Sí, hoy sí, hoy sí. Sí. Eh, eh, Tú me contabas cómo tu esposo iba a una iglesia cristiana y tú no. O sea, cuéntanos cómo el Señor te ha ido moldeando, ¿verdad? El antes y el después, cuando conoces realmente a Cristo y cómo eso ha ido moldeando tu carácter eh, y te ha ayudado, ¿verdad? A ver el regalo del Señor que es Jensi, igual que todos tus hijos, ¿verdad? Que no hay diferencia para el Señor. Amén. Sí, pues eso quería compartirles también. Eh, Realmente, sí, como te comentaba Cecilia, sí, mi esposo fue primero, él desde pequeño conocía del Señor, ¿verdad? Nos casamos, tuvimos nuestros 3 hijos y yo pues no iba a la iglesia, ¿verdad? Eh, pero hubo un momento en que realmente el Señor pues tocó mi corazón y yo le decía a mi esposo, yo quiero ir, pero a esta iglesia. Entonces yo le dije dónde quería ir, ¿verdad? Le mencioné cuál iglesia. Nosotros nos congregamos en la Iglesia de Cristo de Benecer, ¿verdad? Y pues mi esposo me dijo, sí, está bien, vamos a ir. Y desde el primer momento en que asistí, me gustó. Y bueno, ahí decidimos congregarnos. Eh, en la iglesia, cuando nosotros recién iniciamos, no había un área para atender a los niños con discapacidad. Pero yo siempre llevé a mi hijo a las aulas mientras nosotros escuchábamos la palabra de Dios y ellos estuvieran en las aulas para los niños. Me lo aceptaron la primera vez. La Ujú, segunda, el siguiente servicio, ya no me lo aceptaron. ujú, Porque Jensi tenía hiperactividad, ¿verdad? Y todo. Ellos me dieron la explicación del por qué no podían recibírmelo y tenían mucha razón, ¿verdad? Pero yo como mamá, desde luego me sentí frustrada, decepcionada, desilusionada, triste, lloré y agarré mis 3 hijos y me fui para la casa. ujú.
pero eh, no dejé que pues el enemigo ahí tomara él su control, Ujú. ¿verdad? Regresamos a la iglesia. El siguiente domingo ahí estábamos. Llevé a mis otros hijos, perdón, a mis otros hijos a las aulas y él se quedó con nosotros en el templo. Él estuvo ahí con nosotros porque realmente no había un área donde pudieran atender a estos niños, porque ellos necesitan realmente un lugar especial para ellos, ¿verdad? Porque hay niños que son bien hiperactivos y necesitan algo diferente. Entonces no había, en ese momento no había un lugar. Entonces, yo entendí que no era que no me lo querían recibir, sino que había una limitación en ese momento. Ujú. Entonces, pues gracias a Dios, él empezó su comportamiento a mejorar. Mi esposo siempre estaba ahí conmigo, entonces él siempre me apoyó, cuidando ahí de él, ¿verdad? Entonces él fue teniendo un mejor comportamiento. Pero con el tiempo, el pastor anunció que iba a haber un área para aulas especiales para los niños. Y por supuesto, ahí nos anotamos, ¿verdad? Ahí nos apuntamos y porque mi esposo siempre quería servir en otra área, sentirse útil y yo tal vez sí, pero no me sentía como muy segura porque tenía que estar muy pendiente del niño, aunque en otras áreas nos recibían con mucho cariño también. Fuimos, estuvimos en unos equipos de servicio donde realmente nos acogieron y quieren mucho hasta la fecha de hoy, quieren mucho a Jensi, ¿verdad? Pero yo sentía que no era eso lo que yo quería hacer en la iglesia. Yo le pedí a Dios realmente pues que Él me iluminara donde realmente podía servir. No, no digo yo que en otra área no podía servir, pero yo no me sentía que era donde yo podía dar. Entonces, cuando anunciaron que iban a abrir las aulas especiales, pues nos saltamos y ahí iniciamos, ¿verdad? Tenemos 6 años, creo, ¿verdad? 6 años de estar sirviendo ahí en el Ministerio de Aulas Especiales, ¿verdad? Es de mucha bendición realmente. Ahí nos recibieron con mucho cariño. Es un grupo de personas que sirven con nosotros, que ellos, solo hay una mamá que tiene una niña también con discapacidad, de ahí todos los demás no tienen hijos con discapacidad. Y así sirven con mucho amor atendiendo a estos niños. Realmente es de mucha bendición que en la iglesia haya un lugar, ¿verdad? Para que puedan recibir a estos niños, Amén. ¿verdad? Es de mucha bendición para nosotros también poder dar un poquito de lo que nosotros como papás hemos aprendido con Jensen. Eh, eh, yo invito a las personas que no tienen un lugar donde congregarse, donde puedan llevar sus niños con discapacidad, que allí los podemos recibir con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Es en la Iglesia de Cristo de Benecer, salud. Hay Ujú. esta área donde se atienden a los niños con discapacidad. Qué bendición, qué bendición. La verdad es que hay algunas cositas que tú mencionas como em, tú entendiste que había limitantes en tu iglesia, que donde no podían pues ministrar, ¿verdad? Discipular, enseñar a niños con diferentes discapacidades. Em, Volviste, ¿verdad? Se te dio la oportunidad de volver, el Señor puso esa gracia en ti. Y esto también muestra que nosotros como iglesia, cuando vamos a plantar una iglesia o vamos a planear para ministerios, debemos ya de incluir el ministerio sobre la discapacidad para servir, para amar, para discipular, ¿verdad? A familias de hijos con discapacidades o adultos también, ¿verdad? Entonces, yo creo que tu testimonio nos apunta a que ya, ¿verdad? Eso debe ser parte del presupuesto, del plan
de toda iglesia, ¿verdad? No hacer acepciones de personas, cubrir, ¿verdad?, todas las necesidades y así mostrar el amor unos a otros. También hablas cómo el Señor te fue guiando, ¿verdad?, y poniendo ese gozo y ese deseo en tu corazón de servir justamente donde tu hijo necesitaba, y cómo otros papás de niños que no tienen ningún tipo de diagnóstico sirven en ese ministerio con tanta dedicación y con tanto amor. Y eso refleja a Cristo. Eso refleja el cuerpo de Cristo, que somos llamados a servir donde el Señor nos ponga, que todos lo necesitamos, que no tenemos que ser una familia de un hijo o de dos con algún tipo de diagnóstico para prepararnos, para servir, para capacitarnos y así servir a otros, ¿verdad? Mirna, me gustaría que, si tu esposo le gustaría, pues contarnos un poquito, ¿verdad?, sobre su parte como el sacerdote de la casa, como el papá de Jency, tu esposo, el padre de tus otros hijos. ¿Cómo ha sido este caminar con el Señor? Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Su nombre, por favor. Jency Lobo. Ah, ya, perfecto. Hermano, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu caminar con el Señor desde la perspectiva de ser un padre de un niño, ¿verdad? De un hijo ya grande con autismo. ¿Cómo el Señor ha moldeado tu corazón? ¿Cómo has visto la gracia, el poder de Dios en tu vida, en tu relación personal con Él como padre, ¿verdad? Eh, y como sacerdote de un hogar tan maravilloso que te ha regalado. Amén. Yo creo que eso es algo maravilloso. Yo creo que es un regalo de Dios. Porque aparte de eso, un hijo así, o sea, así como Jency, como le dijo mi esposa anteriormente, han habido varios procesos en los cuales el Señor ha estado siempre con nosotros, nunca nos ha dejado, hemos caminado y, y hemos visto también la mano de Dios, cómo Él ha ido cambiando, ¿verdad? Porque al principio pues yo no podía ni encender el carro en el garaje de la casa, yo tenía que sacarlo empujado porque él no podía, los ruidos molestaban bastante y no podíamos, vaya, para decir así, una licuadora, o sea, todos los ruidos le molestaban, pero definitivamente cuando Dios tiene o cuando Dios ha escogido, lo escoge a uno, pues gloria a Dios, porque eso nos ha ayudado también para que nosotros eh, ayudemos a otras personas, a otros niños con capacidades especiales. Dios es bueno, Dios es maravilloso y vive Jehová que nunca me he quejado. Siempre he pensado de que todo en la vida tiene un propósito. Y cuando Dios lo escoge a uno, Él permite que uno pase por algunas, por algunas situaciones para que el día de mañana, que cuando ya el Señor ya nos tiene preparados, cuando Él nos va preparando, perdón, nosotros sepamos cómo actuar, nosotros sabemos cómo dar un consejo, porque nosotros lo hemos vivido. No es lo mismo que le cuenten a uno que uno estarlo viviendo. Y definitivamente es una bendición. Yo me siento agradecido con Dios por la familia que Él me ha dado, por mis hijos, por mi esposa, como lo dijo anteriormente, pues ella después llegó a los pies del Señor. Yo sabía que todo era un propósito y que el Señor en su momento, Él iba él iba a poner el sentir en el corazón de ella, a dónde quería ella, en qué iglesia. Pero lo importante que nuestra iglesia no son las cuatro paredes, sino nuestra relación con Dios, porque Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, y creemos que si nosotros estamos con Él, ¿quién va a ser contra nosotros? Vamos a vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Amén, hermano. Amén. Como sacerdote de mi hogar, agradecido con Dios, porque la cabeza del hogar
bueno, Dios me ha puesto, pero directamente Dios está con nosotros y Él es el centro de nuestro hogar y Dios creemos que tiene cosas grandes para, no solamente para nosotros, sino para cada una de las personas que está escuchando, que está viendo este, Esta charla, ¿verdad? Esta conversación que estamos teniendo. y definitivamente pues tener un hijo con capacidades especiales es una bendición. Mm, amén. Lo amamos, a Jens y yo lo amo, mi esposa, todos lo amamos, yo juego con él, yo le canto, para mí es mi bebé y, y le doy gracias a Dios por lo maravilloso que es con nosotros. ¿Qué es lo que más les gusta de su hijo? O sea, cuéntanos cómo es, qué son las cosas que más disfrutan con Jensi, qué es esas cosas, ¿verdad?, que lo hacen a él diferente que los otros hijos, porque uno cuando tiene hermanos sabe que cada uno somos únicos, ¿verdad? El Señor nos crea de una manera única, nos da caracteres específicos, personalidades, gustos. Cuéntanos un poquitico sobre su hijo. ¿Cómo es Jensi ahí con ustedes, en la iglesia, con los amigos? Definitivamente es una bendición porque él jamás se va a renegar, él siempre, Mm. él siempre cariñoso, él lo abraza a uno, lo besa e incluso se dio una situación, no solamente una vez, sino que se han dado situaciones en las cuales él ha orado por el pastor. Entonces, incluso una vez yo lo quise detener, le dije, Jensi, no, no, no. Entonces me dice el pastor, no, 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 déjalo, déjalo. Y entonces él empieza a orar, le gusta bastante orar. Y en el nombre de Jesús y empieza a orar y le dice el pastor, oye, le dice, siempre ora por mí. Le dice. Entonces, eso es algo muy especial. No es que, o sea, yo sé que es Dios que lo ha puesto en su corazón, Él le encanta, pero cuando a la hora del mensaje que sale en la televisión, Él automáticamente lo va a buscar. Y eso es algo pues que nos llena a nosotros, porque sabemos que Él en su naturaleza, Él no piensa nada malo, o sea, él le encanta, él canta, él ora, es algo lindo. Sí, me estaba contando Mirna cuando estábamos hablando que le encantan las alabanzas, Sí. ¿verdad? O sea, que ustedes pueden ver cómo Dios está obrando en su vida, en su corazón, ver frutos, ¿verdad? El fruto del Espíritu en él. Y yo creo que eso es algo importante porque a veces como iglesia pensamos que porque una persona tiene un diagnóstico no puede conocer a Cristo, no puede caminar. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo es sobrenatural. Es Dios que mora en nosotros y para Él no hay imposible, para Él no hay diagnóstico, o sea, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Para lo que dice que para lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿verdad? Y a mí me encanta como ustedes describen a su hijo y que él ora, o sea, yo he tenido conversaciones con otras hermanas donde Dios le ha mostrado que cualquier persona con una discapacidad puede orar porque no es el esfuerzo humano, sino es Dios Dios. obrando a través de esa persona, ¿verdad? Mirna, cuéntanos tú un poquito sobre tu hijo. Ahorita que estábamos compartiendo esto y recordaba que en una ocasión una persona me dijo que qué estaría pagando, me dice que estará pagando usted que nació su hijo así. Entonces yo le dije, nada, Dios no castiga, ¿verdad? Dios no castiga, Dios nos mandó así a nuestro hijo porque tiene un propósito. Entonces, hay un versículo en Juan 9 2 y 3 que me llena mucho de paz a mí, que dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Qué palabra más hermosa realmente. Y yo creo que
Jensi nació así para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Eh, Jensi, como dice mi esposo, ha sido una bendición. Yo creo que en su momento tal vez nos preguntamos qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? No renegar realmente porque Dios es soberano y Él le plació que Jensi fuera así. Y Jesús murió y resucitó por todos. Él no hizo excepción de nadie. Entonces, todo eso me ha dado paz a mí y sé que Jensi es una bendición realmente de Dios. Eh, como les comenté anteriormente, no ha sido fácil, pero él es el niño más cariñoso, es, eh, eh, es un niño sano para la gloria del Señor. Él no es agresivo con nadie, él es, bueno, tiene todas las bondades que puede tener una persona, ¿verdad? Gracias a Dios, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Eh, Jensi, como sus hermanos, los amo, son mi vida, ¿verdad? Amén, amén. Y em, quiero que también nos hablen cuál es cómo es la vida como papá desde que él era así como pequeño hasta ahora que ya es adulto, em, cuando salían de esos lugares seguros, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros lugares seguros, el hogar, casa de algún amigo, la iglesia, ¿verdad? Eso deben ser nuestros lugares seguros. Y como papá de un hijo con autismo, una cosa que también debemos aprender, que a veces pensamos que un niño está dando cantaleta o está llorando y personas que no saben eh, el diagnóstico del niño podemos juzgar mal, ¿verdad? Y pensando que el papá no sabe disciplinar, que el papá no sabe criar a su hijo, que el niño es un malcriado y juzgamos sin saber. Eh, y esto es importante decirlo porque tenemos que mostrar gracia y misericordia y ser pacientes, porque no sabemos esa mamá que está en el supermercado con un niño que está teniendo una crisis, ¿verdad? Por las luces, por los ruidos. Y es importante por eso educar a la iglesia, cómo cada niño se comporta, las cosas que necesita, lo que lo molesta, porque eso nos ayuda a ayudarnos y a entender. Cuando ustedes salen de estos lugares seguros para Jensi y para ustedes como familia, cuéntanos algunas experiencias donde ha sido difícil, cómo como familia han resuelto, cómo el Señor los ha hecho crecer en paciencia y más. Y otras donde ya Él ha aprendido, donde tú ves como Dios va obrando en Él y va madurando, ¿verdad? Ok, sí, han sido muchas vivencias realmente. Cuando él estaba pequeño, como él era eh, hiperactivo, hubo un tiempo en que yo digo me encerré con mis hijos. Los invitaba a una piñata, sí, tal vez no iba. ¿Por qué no quería que Jensi fuera rechazado? Por su comportamiento, ¿verdad? Ujú. Por la bulla, por la mucha gente. Pero hubo un momento en que pensé y dije, no puedo encerrarlos, no puedo encerrar a mis otros hijos y que ellos vivan su vida normal y tampoco puedo ponerme un rótulo aquí con toda la explicación y decir quién sí es así, así, así. O sea, tenía que irme dando a conocer con él y empezamos. Tuve dificultades eh, porque él tenía miedo y gritaba, igual que en la escuela. Jensi gritaba. Creo que te comenté que en una ocasión en la escuela llamaron hasta la policía porque Jensi gritaba mucho, gritaba y gritaba, porque él estaba adaptándose a ese nuevo ambiente, ¿verdad? Entonces a mí unos vecinos de la escuela llamaron a la policía que
algo estaba pasando, que estaban maltratando a un niño y todo eso, ¿verdad? Porque a mí me llamaron también de la escuela, que hacer que la gente, los vecinos y la policía también entendiera que cuál era o qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Eh, pero seguíamos perseverando, ¿verdad? Y confiando en Dios de que Él iba a cambiar, ¿verdad? No, yo creo que yo esperaba como mamá verle el cambio inmediato a Jens. Yo quería que si hoy le estaban enseñando a cómo agarrar una cuchara, que mañana ya lo iba a hacer sin ningún problema. Era algo que era despacio, como me decía mi directora de la escuela. Si 700 veces hay que repetírselo, 700 veces hay que hacer. Entonces teníamos que seguir adelante y seguimos y seguimos. Jensi ahora tiene un comportamiento que yo me siento agradecida con Dios, porque vamos a un lugar y él, si vamos a comer a algún otro lado que no es la casa, él espera, porque yo le digo, Jensi, espérese hasta que yo le sirva o hasta que yo le diga que empiece a comer. Entonces, él espera. Tiene sus dificultades todavía, pero es algo mínimo. Si yo le digo, Jensi, no vaya a tocar esto, o él es muy obediente. Yo trato de hablar con él antes de hacer una actividad. Yo también creo que estaba comentando cuando viajamos por primera vez con él, fue que yo te comentaba que iba con mi hermana, ¿verdad? Y ella, igual que yo, nerviosas porque a ver cómo iba a reaccionar si en el avión y que pongamos audífonos y que yo quería hasta ponerle pañal desechable porque me daba miedo que de los nervios se fuera a hacer pipí. O sea, habían muchas cosas. Muchos retos, ¿verdad? O sea, articúlalos porque yo creo que necesitamos saber que como mamá de un niño con un tipo de diagnóstico, hay retos mucho más complicados porque es la realidad de un niño típico, de un niño que no tiene un diagnóstico. Y yo creo que eso es importante porque cuando conocemos eso, dice, oye, mi hermana necesita ayuda, mi tía, mismo dentro de la iglesia. Así que no te dé pena, comparte los retos que tú quieras compartir con nosotros que ustedes han enfrentado y enfrentan. Así es. Ese día que viajamos, mi hermana, pues ella, yo iba como un poco confiada porque ella pues vivía allá y entonces ella ya sabía qué íbamos a hacer y todo. Gracias al Señor, Jensi se portó muy bien en el viaje, fue súper tranquilo, pero sí, no recuerdo si fue en ese viaje o fue en la segunda ocasión que viajamos, creo que fue en ese viaje, que él, claro, al llegar ahí al aeropuerto, claro, para él tuvo que ser sorpresa ver tanta cosa tan diferente. Y su reacción fue que solo me dice, mami, pipí, pipí. Entonces no podíamos salir rápido del avión y entonces me entró así como una angustia a mí todo y salimos a la carrera por todo el aeropuerto con él y mi hermana por otro lado apoyándome con la maleta y todo, pero no logramos llegar al baño. Bien, sí, sí. Gracias a Dios yo siempre, hasta el sol de hoy, como dicen, yo siempre ando cargando mi mochila donde le ando una ropa extra. Entonces yo ahí andaba la ropa extra y allí inmediatamente lo cambié y él se miraba como preocupado. Estaba ansioso que se había hecho. Entonces me dice, entonces yo hablé con él y le dije, no papi, no esté nervioso, no se preocupe, que aquí no pasó nada. Esto fue un accidente, pero no va a pasar nuevamente. Entonces, cuando hemos viajado nuevamente, aún fuera del país o aquí mismo, le hablamos antes de irnos, que vaya al baño y que vamos a tal lugar, que él tiene que portarse bien, que tiene que avisarme.
Entonces, hemos ido mejorando. Miramos dónde nos equivocamos la vez y la segunda vez entonces digo, me pasó esto, entonces ahora tengo que anticiparme. Antes de que lleguemos a un lugar, yo lo puedo llevar al baño. Entonces, Y cuando ustedes viajan, no pueden pedir como o una acomodación, o sea, que sean ustedes los primeros en salir. O sea, porque la realidad es que la vida se hace más difícil, no por ellos, sino porque vivimos en un mundo donde lo hace difícil, ¿verdad? sí, Donde vas a los lugares y no está acomodado para todos, ¿verdad? Sino para un grupo de personas específicas. El problema no es ello, ¿verdad? El problema no es Jensi, el problema no son los niños con cualquier tipo de diagnóstico. El problema es que nosotros tenemos que mirar y decir, está el aeropuerto, el avión, los servicios adaptados para otros. O sea, estamos tomando en cuenta nuestras iglesias, ¿verdad? Nuestras comunidades. Allá en Honduras, ¿ustedes tienen algún tipo de ley que los ampara, de pedir algún tipo de acomodación? la verdad que no hay mucho, no hay Mm, mucho, pero sí cuando hemos viajado fuera del país, hemos tenido sí ese privilegio. Eh, Aquí en el aeropuerto, aquí en Honduras, sí nos han dado el privilegio de poder tener un acceso más cerca de la salida. Eh, y sí, sí, creo que en el aeropuerto sí lo hemos tenido. Y en algunos lugares también. En algunos lugares hay. No es, cuesta mucho realmente aquí para que tener ese apoyo para las personas con discapacidad. Pero sí lo tenemos con algunas dificultades todavía, pero tenemos un poquito. Hay los asignados, pero no, digamos, si vamos al supermercado, no hay muchos, hay 2 parqueos, nada más, mm, máximo 3 parqueos. Y hay mm, personas de tercera edad y señoras embarazadas. Entonces, es muy poquito y el parqueo es inmenso. Entonces, tenemos que irnos a estacionar a otro lado. mm, Son 3 parqueos y no podemos más. En el aeropuerto sí tuvimos el beneficio de que nos asignaran un lugar cerca y ya llegando allá, también los primeros en salir. Eh, la última vez que viajé con él, también tuvimos el privilegio de ser los primeros en salir aquí en nuestro país. Eh, en restaurantes, casi nosotros no salimos mucho, um, ¿verdad? Andar mucho así, donde él sí pueda tener un privilegio, pero mm, en lo poquito sí. Sí es buenísimo realmente, es porque ahora en la iglesia sí tenemos un estacionamiento para las personas con discapacidad, sí está asignado y nosotros ahí tenemos siempre el privilegio también de ser los primeros. Eh, Gracias a Dios, pues eh, tal vez uno quiere un poquito más en otros lugares, ¿verdad? Donde tener este privilegio para él, pero dentro de todo tenemos un poquito. sí, sí, el problema es que eso toma leyes ejecutivas, ¿verdad? Tienen que pasar por un proceso. O sea, esto es para otra charla, pero aquí en Estados Unidos tomó muchísimos años, una batalla campal para tener los edificios con infraestructuras que sean accesibles, ¿verdad? Porque no es un lujo lo que ellos necesitan, es una necesidad, es hacer todo accesible a todo tipo de personas. Eh, Aquí en los Estados Unidos, que es una potencia mundial, que es un país de primer mundo, nos ha costado y nos sigue costando que las cosas sean accesibles, los lugares. Eh, Me imagino que obviamente que en nuestros países latinoamericanos, pues todo toma un poquito más de tiempo. Pero yo creo que
el amor del Señor, la paciencia, la sabiduría, pues hace que ustedes le den la vuelta a todo, ¿verdad? Busquen la solución, yo veo una dedicación, un amor hacia sus hijos, incluyendo a Yancy, eh, maravillosa, que testifica que todos los hijos, el que Dios te dé, son herencia del Señor, Amén. ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante aclararlo, porque Dios es soberano, como tú mencionabas. Para Dios no hay error, para Dios no hay casualidades, nada lo toma por sorpresa. Nuestro Dios lo sabe todo, lo puede todo. Él formó a Jensen en el vientre de su madre, ¿verdad? Como dice en el Salmo. Él conocía cada detalle de su vida antes de la fundación del mundo. Mirna, cuéntanos cómo es la relación de Jensen con sus hermanos, porque sabemos que las relaciones con nuestros hermanos son únicas, ¿verdad? Aun cuando son más de dos hermanos, tenemos una relación con nuestros hermanos de una manera, pues, muy particular, ¿verdad? Cómo es Jensi siendo el del medio, ¿verdad? Cómo él se lleva con su hermana y con su hermano. Cuéntanos un poquito cómo sus hermanos lo vieron a él cuando ellos como más o menos entendieron de que Jensi se comunicaba diferente, vivía diferente, ¿verdad? Eh, Cuéntanos cómo ha sido esa relación a través de los años. Eh, pues les puedo decir que ha sido una relación muy normal, muy normal. Ellos, a pesar de que mis hijos los tres son bien seguidos, son año, 2 meses de diferencia, los tres. Entonces, como les comenté anteriormente, yo quería integrar a Yensi a la escuela regular, porque ese era mi sueño, que Yensi podía estar en una escuela regular. Ujú, Como que no terminaba de aceptar que él ujú, tenía, entonces yo insistía. Lo matriculé en una escuela regular y allí iba con sus hermanos. Larisa, que es mi hija mayor, eh, ella se encargaba, me decía el pediatra de ella, me decía, Mirna, usted hizo madurar muy chiquita a Larisa, porque ujú, Larisa, yo los iba a dejar a la escuela, pero al mediodía que salían, ellos viajaban en un busito. Entonces Larisa, siendo aún pequeña, andaba cargando la mochila de ella, pendiente de su otro hermano, y era aquel corre-corre. Entonces, así fue por un tiempo, cuando ya en la escuela me dijeron que no podía estar bien ahí, que él necesitaba algo especial realmente para él, le quitamos ese poquito de carga a Larisa. ujú, Pero la relación de ellos fue muy normal, ellos nunca vieron como diferente a su hermano. ujú. Jensi, pues el autismo tiene muchos, eh, ¿cómo se llama? Ah, bueno, le voy a decir, tiene, Como fases. sí, su fase, y tiene sus movimientos. Jensi está todo el tiempo haciéndole así, moviendo sus manitos. Él no es verbal, y no por eso Larissa y Brian, que es mi otro hijo, no, nunca lo imitaron. Ellos, porque normalmente un niño hace lo que hace su hermano, ¿verdad? Mm, Ellos no lo imitaron en eso. Ellos pasaban pendiente de él, y lo vieron normal, normal. Eh, Larissa Como hasta lo que... que es, él es un niño normal, eh, simplemente que tiene un diagnóstico, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, tenemos que normalizar, o sea, tenemos que normalizar esto, ¿no? O sea, Jensi es un niño normal, simplemente vive con un diagnóstico, vive de una manera diferente. Algunos de nosotros tenemos como mañas, bueno, él necesita hacer estas cosas y esto por ciertas características y la manera en que procesa su mundo alrededor, ¿verdad? Así que me encanta que lo digas así, ¿no? Y que ha sido así con sus hermanos. realmente que sí, nunca, pues yo no recuerdo de ver algo diferente entre ellos. Eh, Podíamos salir todos juntos o podemos salir juntos y ellos pues
gracias a Dios no se apenaban de él, Qué ¿verdad? bueno. Y gracias a Dios, Larisa, hasta que vivió con nosotros, porque hasta que se casó, pasaba pendiente de él también. Y Brian también, de diferente, ¿verdad? Situaciones, pero dentro de todo estaban juntos y lo ayudaban en sus necesidades, ¿verdad? De servirle su comida o de cualquier actividad que tenía que ver con Jensi, ¿verdad? Ellos estaban allí siempre. Así que yo creo que para nosotros eso ha sido normal. No ha habido nada que nosotros digamos recordar que lo hubieran rechazado o algo, no. Qué No. regalo del Señor, ¿verdad? Qué regalo del Señor, porque yo tengo, yo soy educadora, yo soy docente, eh, y, y mi experiencia, pues, trabajé con niños con diferentes tipos de diagnóstico y sí tuve algunos hermanos que sí vi, ¿verdad? Esa dura realidad de que hay un hermano que no sabe cómo lidiar, ¿verdad? Con el diagnóstico de su otro hermano, ¿no? Y no es que lo deje de amar, sino que obviamente no todos reaccionan igual, ¿verdad? Y a veces hay una pena o el miedo de que me avergüence, ¿verdad? Pero qué regalo del Señor que ellos, obviamente ellos también vieron el ejemplo de ustedes, ¿verdad? La gracia del Señor, como ellos vieron hacer, o sea, ellos han crecido, ¿no? Una relación normal, como Larisa tiene con Brian, ¿verdad? Lo mismo lo tienen con Jency. Qué testimonio que la verdad que a mí me llena de gozo, porque yo sé que hay muchas personas que sufren eh, la discriminación, que sufren ser aislados aún dentro de su familia, ¿verdad? Porque simplemente procesan la vida diferente, porque viven de una manera diferente, ¿no? Em, Hermanos, cuéntanos como matrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los retos? Porque no podemos, ¿verdad? Tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído, en un mundo después del pecado, vivimos en un mundo donde somos afectados por otros, por nuestro pecado, vivimos en un mundo donde tenemos dificultades, tribulaciones. Tristemente, para los que no saben, el, el porcentaje de divorcio en familias con niños con discapacidad es muchísimo más. Eh, Hay un estrés, hay unos retos, unas montañas muy fuertes, ¿no? Y obviamente que esto cambia en cada familia. Eh, yo quiero que ustedes pues hablen de los retos, pero también hablen cómo el Señor los ha ayudado a sobrepasar estos retos, cómo han crecido, ¿verdad? En padre de 3 hijos y sirviendo en su iglesia y demás. La verdad es que, como dijimos anteriormente, todo es un reto, porque el hecho de tener tres niños pequeños Ujú, fue algo tremendo, ¿verdad? Porque llegó un momento en el cual nosotros teníamos la necesidad de tener a una persona para que nos apoyara, que nos ayudara, o sea, tener una empleada. Y en estos países que legalmente, pues no es que, perdón, no es que uno, perdón, que uno gane bastante, ¿verdad? ujú, Todo eso se nos complicaba. Aparte de eso, con Jensi, porque él con la condición de él, entonces había que gastar más. ujú. De repente se nos enfermaba Larisa, era otro, y así. Y pasamos por momentos bien tremendos. Y no me da pena decírselos, pero hubieron momentos que no teníamos ni que comer. Wow. Entonces, y con vergüenza y todo, muchas veces ir hasta, no sé, ir a la pulpería a quitar fiado. Y fue un Mm. proceso bien tremendo. Y, y, y la verdad que al menos yo lo sentí fuerte.
Y había momentos que yo salía a buscar trabajo y yo le pedía al Señor que me pusiera o que hubiera una oportunidad para mí. E incluso una vez fui a una maquila y presenté mis papeles para a ver si podía conseguir trabajo y me lo regresaron ya por mi edad. Me dijeron que no. O sea, ya de 35 años en adelante aquí en nuestro país, pues uno ya cuesta bastante. Entonces, Wow. es para los jóvenes. Y pasamos por ese desierto, pero gracias al Señor, o sea, siempre cuando Dios está con uno, Él nunca nos desampara. Nosotros, no me da pena y se los digo nuevamente, hubo momentos que nosotros amanecíamos ni qué comer. Y con 3 Y de repente una vez vino una persona y tocó el portón de la casa y empezó a decir, sí, aquí les traigo. Y entonces y miramos cómo es el poder de Dios, ¿verdad? Y nosotros nos miramos con mi esposa y digo, wow, solamente. Y así pues. Pero también fue un proceso por lo cual, o sea, todo esto, y le doy la gloria a Dios y me siento feliz porque eso hizo que Dios tocara el corazón de mi esposa y Mm. fuimos aprendiendo, porque al principio a ella decía que era de la religión esa, de la apostolado. Pero mire cómo Dios, cuando usted dijo anteriormente que en Dios no hay casualidades, no fue que apareció por aparecer, sino porque Dios los tenía, ya estábamos predestinados para ser hijos de Él. Y cuando Dios le pone la mirada a uno, aunque se esconda, aunque agarre para donde agarre, Él siempre va a llegar a nosotros. Y eso es lo maravilloso, pues, porque después de todo este proceso, el Señor nos fue mostrando cosas maravillosas. Fuimos prosperando, porque como en nuestra iglesia hay un rema que dice prosperados por la palabra. Prosperados, pero no solamente en lo económico, sino que en amor, en sabiduría, en lo espiritual. Dios es maravilloso y sabemos que Él jamás nos va a dejar de la mano. Y los que nos están escuchando, pues, y los que nos están viendo, Dios jamás los va a dejar, independientemente por el proceso que estén pasando, por las dificultades que están pasando, quietos, hay que estar calmados, porque eso es que Dios nos está mostrando algo, nos está enseñando algo. Ha sido realmente una larga carrera que hemos vivido, ¿verdad? Como matrimonio, gracias a Dios, yo creo que estar bien cimentados en Dios nos ha ayudado mucho, porque hemos tenido nuestras diferencias, ¿verdad? Amén. Como, Amén. Como cualquier pareja. Amén. No ha sido fácil. Hubo momentos en que mi esposo tenía que trabajar mucho y llegaba tal vez a la medianoche, que hubo un momento en que mi hija le decía, papi, ya no te veo. Mm. Pero tenía que ser así, entonces hubo un momento en que sentía toda la carga de ellos, pero mi esposo tenía la carga laboral más grande, porque yo siempre trabajé también, pero mi trabajo era como más accesible los horarios. Mm. Eh, en los momentos de dificultad económica, siempre Dios pone personas en el momento indicado. Gracias al Señor. Eh, Hasta el doctor, que le tengo mucho cariño, un cariño especial al pediatra que tuvieron mis hijos, él me llamaba y me decía, Mirna, tengo aquí unas latas de leche, ¿puede pasar por ellas? Porque ya no tenía ni leche para darles a los niños. Wow. Entonces, él, de las muestras médicas que tienen, entonces él me llamaba y me decía, tengo 5 latas de leche, ¿puede pasar? Y yo pasaba por esas latas de leche. Yo sentía que por lo menos tenía la leche para los niños, aunque no tuviéramos nosotros que comer. Pero gracias al Señor salimos Mm. con
con la ayuda de Dios realmente, porque si no hubiésemos estado realmente en las manos de Dios, confiados en Dios, yo creo que hasta se hubiera desbaratado el matrimonio. No sabría tal vez cómo nos hubiese ido con Jensi, porque todo eso yo creo que afecta a estos niños, ¿verdad? Una separación de papás. eh, y no con esto digo que hemos sido el matrimonio perfecto. Hemos tenido infinidad de dificultades, infinidad de diferencias, eh, pero Dios ha estado ahí. Amén. No hay ningún matrimonio perfecto. Estamos en proceso de santificación. Yo estoy casada, eh, ¿no? Llevamos 2 años nada más de matrimonio y yo escuchándolo, yo digo, wow, o sea, la gracia de Dios, ¿verdad? Él, o sea, es impresionante. Y cuando tu esposo nos contaba sobre cómo pasaban hambre, cómo sufría el rechazo laboral, ¿no? Y me acordaba en Filipenses, ¿no? Cuando Pablo le decía a la iglesia, pues he aprendido a contentarme. O sea, es una cosa que, no, que tenemos que aprender porque no nacemos contentos con la tribulación. Y como dice, he aprendido a contentarme, ¿verdad? A estar contento tanto en escasez como en abundancia, ¿verdad? Eh, y, y, y eso es un fruto del Señor, ¿verdad? Que les ha enseñado en esta travesía como matrimonio de un hijo con autismo y otros 2 hijos que también necesitaban de su amor, de su atención, ¿no? Y yo los escucho y me quedo maravillada de la obra del Señor en sus vidas y cómo el Señor en el centro eh, a, los ha enseñado a padecer porque ahora ustedes pueden consolar con la misma consolación de Dios que han recibido, ¿verdad? Como si ese esposo, no es que nadie me lo está contando, es que nosotros lo hemos vivido, es que lo vivimos, ¿no? Y yo creo que eh, es un testimonio tan poderoso y tan útil y tan necesario en la iglesia, ¿verdad? De tener estas familias que nos enseñen a qué cosa es vivir en todo momento, qué cosa es amar incondicionalmente con el amor de Dios, ¿verdad? Em, yo también quiero que, para ir más o menos cerrando, cuéntenos cómo comenzó el ministerio, porque esta familia pues sirve, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente en el ministerio de aulas especiales. ¿Cómo comenzó el ministerio, verdad? Mira, tú nos comentabas que, bueno, el pastor anunció la iglesia de que iban a tener estas aulas especiales, eh, pero ¿cómo fue ese proceso de ustedes de involucrarse, de empaparse, de aprender, verdad? Eh, Cuéntenos cómo ha sido ese proceso eh, y, y cómo ha sido el respaldo de la iglesia. Eh, bueno, cuando ya la iglesia tiene un área de niños hermosa, realmente se llama Arca de los Tesoros, donde están desde los bebecitos hasta los niños de 12 años. Eh, y ahí pues se aperturó el área de aulas especiales. Cuando ya estuvo lista esa área, como ya nosotros nos habíamos anotado, habíamos dejado nuestros datos, me llamaron, ¿verdad? Y que si podíamos ya, que si estábamos listos y todo, entonces pues nosotros dijimos que sí, ¿verdad? Llegamos, había un grupo ya de hermanos que servían en esa área, unos hermanos de los que hemos aprendido muchísimo, personas que nosotros les tenemos mucho cariño y ellos saben de quién estoy hablando. Eh, Hemos aprendido mucho de ellos también y desde entonces pues ahí nos integramos, ¿verdad? A servir. Iniciamos sirviendo los domingos por la mañana, en el servicio del domingo por la mañana. Y luego pues para la gloria de Dios nos asignaron coordinar el servicio de los viernes, que es donde actualmente estamos viviendo, ¿verdad? Somos, gracias al Señor, ¿verdad? La gloria sea para el Señor, los coordinadores de aulas especiales de los días viernes en la iglesia. Eh,
estamos con un grupo de hermanos también que dan lo mejor de ellos, ¿verdad? Para servir al Señor. Eh, Somos parte de un gran equipo realmente a nivel de Arca de los Tesoros, como le comentaba. Y igual ahí en aulas especiales, creo que cuando platicamos anteriormente, Cecilia te comentaba que antes de pandemia habían días que recibíamos hasta 20 niños, ¿verdad? Eh, Muy bonito, hubieron unos hermanos que decoraron las aulas, nosotros también íbamos a apoyar un poquito. Lindo, realmente, unas personas que dedicaban su tiempo para ir a dejar las aulas adaptadas para estos niños, dentro de lo que podíamos, ¿verdad? Dar. Ujú. Eh, También, bueno, cuando empezó lo de pandemia, empezamos, ya que no estaba abierta la iglesia, y aún cuando la iglesia ya abrió nuevamente, el área de niños fue la última que se abrió, pues con los niños es un poco más complicadito, pero Sí. aún así seguíamos sirviendo a través de Zoom. Wow. Nos preparábamos con las clases, con los títeres, con todo para dar las clases por Zoom a los niños. Y hace como un mes, creo, más o menos como un mes, que ya regresamos nuevamente al servicio presencial. Amén. Ahorita yo sé que por la misma dificultad de este virus, que ¿verdad? Y está un poco complicadito, entonces nos están llegando un poco menos de niños y se reciben menos niños para un mejor control, ¿verdad? Ujú. Y estamos, ahí estamos confiando en Dios de que las cosas, de que esto pase y volver totalmente a la normalidad, ¿verdad? Y pues todo ese tiempo ahí hemos estado dando y un poquito de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? De esa experiencia como papás, eh, con una persona con autismo, eh, y poder pues ayudar a otras personas que quieran hablar, que quieran desahogarse, porque Mm. uno necesita hablar con alguien que lo entienda, Mm. ¿verdad? Ahí estamos nosotros, a la hora que quieran, cuando quieran. Eh, Nosotros podemos apoyarles, escucharlos, ¿verdad? A los Así como los papás, ¿verdad? papás, sí, a los papás que tengan un hijo con una condición, ¿verdad? Eh, Igual nosotros todavía seguimos aprendiendo cada día. Cada día aprendemos algo nuevo. Jensi nos enseña cosas nuevas cada día. Eh, y Dios pues nos ha dado eh, gracia, ¿verdad? Para poder eh, atender y cuidar de estos niños ahí en la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene esa área especial donde podemos tenerlos a ellos, ¿verdad? Porque algunos papás, yo creo que llega un momento en que no quiere, o no es que no quiera, sino que no se siente eh, cómodo ir a la iglesia si tiene un niño con una dificultad que pueda tenerlo ahí en el templo. Entonces tal vez él quiera recibir la palabra de Dios, pero su hijo necesita una atención, entonces no lo va a dejar. Y ahí tenemos un área donde podemos recibirle a estos niños, ¿verdad? Amén, amén. Y yo creo que esto es muy importante, Mirna, lo que tú acabas de decir, porque los padres, o sea, esta consejería que ustedes están dando los padres, ese oído, ese consuelo, ese te entiendo, te escucho, vamos al Señor, oramos. Yo creo que los papás necesitan, igual que todo el cuerpo de la iglesia, ser discipulados, crecer en la palabra, tener esa cononía, ¿verdad? Esa comunión con otros hermanos. Ellos necesitan ser refrescados por la palabra, eh, como cualquier otra persona, pero ese cuidado que ustedes están brindando en su iglesia,
ese ministerio para el cuidado de esos niños está haciendo posible que otros hermanos en la iglesia puedan crecer en Cristo, puedan ser alimentados, porque sin eso ellos no pueden, porque tienen que o se quedan en casa, ¿verdad? Y si se quedan en casa, tienen que estar atendiendo a sus hijos, o sea, su atención está dividida. O sea, lo que ustedes hacen, lo que hace una iglesia teniendo un ministerio eh, sobre la discapacidad para familias con hijos con diferentes diagnósticos, es algo maravilloso. O sea, eso es atesorar tesoros en el cielo. Eso es invertir en el reino de Dios. Eso es servir a Cristo, a tu hermano, amarlo, ¿verdad? Eh, y yo estoy feliz que allá en Honduras, pues allá tengan una iglesia como la de ustedes. Mirna, darnos, y tu esposo también, por supuesto, algunos consejos, ¿verdad? Para los hermanos, ¿cuáles son esas cosas que ustedes ponen en práctica viernes tras viernes, domingo tras domingo, cuando sirven a niños con diferentes diagnósticos y a su familia? ¿Cuáles son esas cosas que son constantes en uso, o sea, que el Señor les ha mostrado y que en la práctica dan fruto? Bueno, eh, nosotros compartimos siempre la palabra de Dios con estos niños y eh, compartir esta palabra de Dios a los niños es hacernos como niños. Mm, Tratamos de enseñarles la palabra de Dios eh, adaptada a ellos, ¿verdad? mm, Tratamos de usar títeres, usamos imágenes que ellos puedan tener una mejor visión, ¿verdad? Que puedan visualizarlo diferente, eh, porque desde luego yo llevo a Jensi, bueno, Jensi lo podemos manejar en el templo, pero a un niño que no pueda entender lo que el pastor está predicando, desde luego tal vez nosotros podemos decir que el niño no está entendiendo lo que le está mm, enseñando, pero su alma sí lo está recibiendo. ujú. Entonces nosotros eh, de recursos usamos los títeres, dibujos para colorear, Ujú. mm, todo lo que se nos haga fácil para que ellos lo puedan manejar, ¿verdad? Les gusta mucho cuando hay alabanzas, también cantamos con ellos, eh, hacemos juegos, siempre hay algarabía en las aulas especiales. Amén, amén. Sí, tenemos que entender que tenemos que simplificar, ¿verdad? Llevarlo adaptarlo a su nivel cognitivo y también motor, ¿verdad? En la palabra del Señor, ¿verdad? La vamos desglosando, ¿verdad? O sea, porque a veces pensamos que un ministerio así es muy complicado, o sea, tenemos que tener no sé, un doctorado en educación especial, ¿verdad? Pero en sí, vamos, como ustedes, vamos aprendiendo unos de otros y el Señor nos va guiando y no es tan difícil, o sea, es como enseñar la palabra a cualquier otro niño típico, ¿verdad? Igual se lo tienes que desglosar, igual tienes que adaptarlo a la edad, ¿verdad? Em, y como tú nos estás diciendo, qué maravilla. Gracias por la labor que hacen ustedes. Glorificamos al Señor por sus corazones, por el corazón de su pastor, de todo el liderazgo, de sus hermanos que han abierto la casa del Señor y que eh, han dicho que sí al mandato de Lucas 14, ¿verdad? Como en esa parábola del banquete. Y como dijo Jesucristo, hasta que mi casa se llene, ¿verdad? Hasta que la casa del Padre se llene. Em, yo quiero que sigan con esa labor, los animo. Te voy a mandar algunos recursos que tengo para que lo compartan con los hermanos. Em, Quiero animarlos a que sigan ahí, que hacen una diferencia en el reino de Dios. Que el Señor los siga bendiciendo, prosperando, que sigan dando fruto del Espíritu en su iglesia. De mi parte, para su iglesia, que me han animado mucho testimonio, tanto como iglesia,
como de su familia. Y aquí estamos pues para servirles oramos al Señor de que Jency nos acompañe por muchos, muchos años más para que siga dando testimonio de la gloria de Dios. Gracias, hermanos. Les dejo unos últimos minutos, alguna exhortación que quieren hacerle a la Iglesia de Cristo en general, a los hermanos, de lo que ustedes tengan en el corazón para compartir. Gracias, gracias Cecilia, por invitarnos a compartir parte de nuestro testimonio. Hay muchas cosas que uno quiere decir y tal vez algunas se nos quedan, pero cada vez de que tenemos edad, damos un poquito. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Por la oportunidad y por la bendición de tener a Yensi. Les animamos a todos los que tengan un hijo con alguna condición, que no están solos, ¿verdad? Que no están solos, que Dios tiene un propósito con cada uno, ¿verdad? Si están aquí dentro de San Pedro Sula, hay un lugar donde son bien recibidos. En la Iglesia de Cristo de Benecer hay un área para niños con retos especiales, ¿verdad? Donde son bienvenidos. Y exhortar también a los padres que se unan también a nosotros. Hay mucha necesidad de personas que quieran dar también eh, de lo que ellos tienen para los demás, ¿verdad? Que compartan ellos también y que tengan seguridad de que Dios va a estar siempre con ellos, así como ha estado con nosotros. Los animamos a que sigan adelante, que sigamos luchando por nuestros hijos con discapacidad. Siempre hay una oportunidad, siempre hay una puerta que se abre y hay que aprovecharla. Amén. Definitivamente somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Independientemente de rótulos, para el Señor no hay rótulos. Dios nos ama, Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante. Dios nos ha mostrado cosas maravillosas, al igual que a ustedes. Y el reto es bastante grande, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Nos ama. Dios quiere que seamos diferentes, que marquemos la diferencia, ¿verdad? Dios, hay gente que está desesperada, hay gente que anda buscando un consuelo, hay gente que anda buscando una solución, desgraciadamente, hay gente que toma otras decisiones, pero alto, Dios te ama, Dios quiere que tú, el Señor Él llega y toca. Y en esta tarde el Señor está tocando tu vida, Él está tocando a la puerta de tu corazón y Él quiere tener una relación contigo. Dios te ama, Dios te bendiga, hay solución para todo. Ven a Cristo, Él es la... Gracias, Cecilia. Amén. Aquí está Yensi todavía. Sí, vamos a ponerlo para despedirnos de él. Yensi, saluda a Cecilia. Hola, Cecilia. Hola. Hola, Jency, qué gusto conocerte, de verte. Ay, qué bello. Dios te bendiga. Amén. Amén, así es. Gracias, Mirna, gracias por abrir las puertas de tu casa, de tu familia, abrir sus corazones. Yo, la verdad que me quedo con muchas cosas y creo que lo podemos resumir en un versículo que dice en Romanos que todo, ¿verdad? Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados acorde a su propósito. Y cuando vivimos la vida así, vemos el regalo del Evangelio, vemos la gracia, vemos la misericordia de Dios en todo. Y gracias por abrir sus corazones, por hablar de los retos, por hablar de las bendiciones de parte de Dios. Y tenemos que salir afuera a llevar su evangelio a familias como la suya,
a personas, como dice su esposo, que necesitan el consuelo de Cristo y de adultos con condiciones que necesitan a Cristo, que es la esperanza de esta vida. Amén. Es solamente compartir algo. En un momento nosotros dijimos, cuando, pero pensando como nosotros, ¿verdad? No en el área espiritual, sino que, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a cuidar de Jensi? Y cuando nos muramos, y empezamos. Pero el Señor abrió puertas de una manera, ahora estamos en paz. Ya no nos preocupa el qué va a pasar mañana. Nos preocupa el presente. No es que nos preocupa, no, que le damos la gloria a Dios por el presente y por el futuro también, porque estamos en las manos de Dios. Dios les bendiga, les guarde y les amamos en el amor de Cristo. Amén. Ok. Los voy a invitar para una próxima charla con otra familia para tocar ese tema, que es cómo las condiciones médicas y la discapacidad cambia el ciclo familiar, ¿verdad? O sea, cambia, hay preocupaciones que entran en la vida de una familia con un hijo con alguna condición que no pasa con otros. Y esa preocupación que ustedes tuvieron es válida, se la hacen toda la familia, me la hago yo muchas veces porque tengo una condición médica, se la han hecho mis padres, ahora mi esposo. Así que los voy a invitar con otra familia y vamos a ir específicamente a ese tema y a mirarlo a través de la palabra de Dios para traer consuelo, consejos prácticos y etcétera, y ser de bendición. Gracias por mencionar eso. Hermanos, les mando un abrazo en el amor de Cristo, su hija también, a su hijo Brian, a todos los hermanos en su iglesia. Gracias, gracias y gloria a Dios por todas sus vidas. Les amamos. Bye, Jensi. Te amamos en el Señor. Un abrazo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Chao. Chao. Chao.